Cierta vez un hombre le preguntó a Jesús qué debía hacer para tener vida eterna. Y la respuesta de Jesús vino de la mano del servicio y el amor al prójimo. No solo amor a Dios, sino conectarlo con esa vivencia diaria que tenemos con quienes nos rodean. Hoy vamos a poder justamente explorar la íntima conexión que hay entre nuestro amor a Dios, que lo consideramos una de las más grandes virtudes, pero también la gran necesidad de que en compartir a Dios tenemos de servir a los demás. Estudie junto a nosotros este fascinante tema, aquí en Lecciones de la Biblia. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Un gusto, queridos amigos, estar con ustedes en una nueva semana, capítulo ya 7 de nuestra serie, en donde estamos explorando la misión de Dios, que también puede y debe ser nuestra misión. Queremos dar también nuevamente la bienvenida y agradecer la presencia del pastor Vladimir. Pastor, un gusto nuevamente que esté aquí junto a nosotros. Gracias, Pastor Pablo. Es un desafío esta semana presentar la misión pensando solamente en el prójimo. Justamente, y ese es el tópico, ¿verdad? Gran pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué significa que alguien sea mi prójimo? Para este desafío vamos a invitar a Dios a que esté junto a nosotros, ilumine nuestros pensamientos y, como lo hemos dicho semana a semana en este diálogo, en este estudio, sea Dios finalmente quien nos enseñe. Así que, queridos amigos, únanse a nosotros en esta oración. Padre amante que estás en el cielo, damos las gracias por el privilegio de ser desafiados por tu palabra, por también ahora ahondar en este tópico tan significativo que es alcanzar al otro, a ese que tú llamas nuestro prójimo. Ayúdanos a entender qué significa esto, qué implica para las decisiones y actitudes que nosotros tomamos día tras día. Lo pedimos, Señor, tan solo los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, hay varios pasajes que vamos a estar explorando. Tal vez hay dos que son como las anclas de nuestro diálogo. Tenemos un relato que Jesús contó, también una experiencia que registran los evangelistas. Una pregunta tal vez que podríamos pensar era en cierta medida capciosa, porque se acerca alguien queriendo probar a Jesús, queriendo ver cómo iba a ser su capacidad para responder su inquietud. Cualquiera sea el caso, siempre Jesús salió airoso en estas circunstancias. Y serán estos los diálogos que nos van a conducir ahora. Podemos ir ya derechamente al Evangelio de Lucas. Tenemos allí justamente este episodio registrado en el capítulo 10. Acá encontramos justamente a un maestro de la ley, a alguien muy instruido en la palabra de Dios, y que él ya debe haber tenido formulada una opinión muy clara, personal, sobre la pregunta que él le hace a Jesús, pero quería él saber, bueno, ¿y qué opina este nuevo maestro? ¿Qué opina este nuevo rabí? Tan joven que lo vemos, y sin embargo, cuánto lo quieren las multitudes, y hemos escuchado grandes cosas que él ha hecho, milagros, etc. A ver qué me puede decir respecto a esta pregunta, que tal vez es la que todo ser humano en más de algún momento se ha hecho, tal vez en diferentes versiones. Algunos tal vez no se han hecho esta pregunta desde un punto de vista judeo-cristiano o desde un punto de vista religioso, pero sí muchos se han preguntado qué va a ser de mí y de mi posteridad, o qué voy a dejar como legado, y tal vez allí pueden encontrar el punto de conexión igualmente. Capítulo 10, versículo 25. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Tremenda pregunta, ¿no? Así es. Hoy día, como se mencionaba, nos encontramos con muchas personas que tienen inquietudes. Y para aquellos que llevamos un tiempo leyendo este libro llamado Biblia, nos damos cuenta que para algunas cosas, muy pocas quizás, no hay respuesta. Pero para otras hay una respuesta muy clara, muy categórica, y creo que esta historia que relata Jesús no solo era conocida para la gente que estaba escuchando en ese momento. Hoy día el concepto de buen samaritano es un concepto positivo, pero en el entorno y en el contexto de Jesús era totalmente lo opuesto. Ya era hasta una contradicción decir buen samaritano en la mentalidad de la época. Claro, y creo que muchos de nosotros entendemos no solamente la diferencia de lugares de adoración, quizás de vestir, de hablar, sus intereses en la vida, sino que el Señor tenía un propósito. Y yo estaba mencionando de que cuando Dios interviene, cuando Jesús, la persona de Jesús interviene, da respuestas muy claras. Gran ejemplo para nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿quién es mi prójimo? El Señor no dice, este es tu prójimo, sino que cuenta una historia, como decía, quizás conocida para todos ellos. Y allí lanza desafíos interesantes que vamos a ver durante estos minutos que nos vamos a estar desarrollando esta lección. Bueno, y justamente esto de quién es mi prójimo pasa a ser casi como la excusa ante una respuesta que en primera instancia es acertada de parte de este maestro de la ley, pero que se ve pillado. O sea, su propia respuesta, al ser correcta, lo pone en aprietos. Porque Jesús, en el fondo, a esta pregunta, maestro, ¿qué haré para heredar la vida? Jesús le dice, bueno, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué lees en ella? Y entonces él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Así que este maestro de la ley, él sabía la respuesta a su pregunta. Y Jesús, de hecho, le dice, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Y él dice, haz esto y viviré. O sea, aquí en realidad no es solo algo que puedo formular y responder correctamente, es algo que puedo racionalmente entender. Ahora el desafío, bueno, hazlo, le está diciendo Jesús. Así que este maestro de la ley dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Entonces, a ver cómo me contestas esto, porque me veo ahora en este desafío. Respondí correctamente, pero ahora tengo que vivir de acuerdo a esto. Tengo que vivir de acuerdo a este concepto que lo entiendo, lo manejo, pero ahora el desafío es vivirlo. ¿Cómo lo pongo en práctica? Así que, por favor, ayúdeme aquí, ¿quién es mi prójimo? Y aquí, como tú dices, ¿no? Jesús le cuenta una historia y pareciera que las historias entran más fácilmente y nos dejan conceptos que pueden, como estaba ocurriendo con este hombre, quedar muy abstractos, muy en conceptos un tanto áridos inclusive. Se aterrizan a la vida diaria. Esta didáctica de Jesús de contar parábolas, historias conocidas, era y sigue siendo, creo, una manera muy buena de que las personas que están escuchando queden con claridad de cuál es el principio bíblico que se está queriendo resaltar. Quiero mostrar una cara, una posición positiva frente a este hombre de la ley. Y esta idea es que, por lo menos, y no es menor, él conocía las Escrituras. Y creo que para todos aquellos que tenemos la intención de seguir a Jesús, de servir a Jesús y su causa, es decir, ser misioneros y disponer de tiempo, de recursos para esta tarea, tenemos que partir desde la base de conocer las Escrituras, es decir, no solo tener la intención, tener la fuerza, sino que qué es lo que vamos a entregar. Quiero dar esta mirada positiva porque no todo es negativo frente a esta persona. No, que se al contrario, de hecho,
alguien docto en la ley, en el contexto de Mateo, como Mateo va registrando las palabras de Jesús, incluso es retratado en un sentido positivo. De hecho, muchos escribas, ¿ya? Que él era probablemente parte de ese grupo, gente que conocía, que transcribía y estudiaba la Biblia, muchos de ellos también doctores de la ley. Se ha hecho la comparación con los abogados de hoy en día. Ellos eran especialistas en la legislación bíblica que regía al pueblo de Dios y por lo tanto ellos ayudaban a esclarecer cómo proceder ante tal o cual circunstancia. En este caso, ante la pregunta tal vez más importante que el ser humano puede hacerse. Pero se nos detalla más adelante en el libro de los Hechos, muchos escribas aceptaron también el Evangelio. O sea, no es un impedimento tener mucha, comillas, teoría en la cabeza. El desafío, sin embargo, está de llevarlo a la práctica y compartirlo también de una manera concordante, ¿ya? Hay un texto que más adelante justamente está señalado en el libro de los Hechos. Esta pregunta que le hace Jesús, bueno, ¿y qué dicen las Escrituras? ¿Cómo las lees? La encontramos allí en el capítulo 17. Está justamente en el marco de uno de los viajes misioneros de Pablo. Es su segundo viaje misionero, de hecho. Y él pasa por Tesalónica, es expulsado de Tesalónica casi, y llega a Berea. Y en Berea, él comienza a predicar la palabra de Dios. Y el versículo 11 ahí, Hechos 17, versículo 11, se nos señala que esta gente de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, los de Tesalónica aceptaron la predicación de Pablo de corazón, de forma muy honesta, pero no hicieron ese trabajo adicional que sí hicieron los de Berea, que sería comparar la predicación de Pablo con las Escrituras y afianzar entonces doblemente su convicción. Pablo lo predicó muy correctamente, muy vehementemente, pero ahora además hemos ido a las Escrituras y hemos confirmado que es así. Por lo tanto, tanto Jesucristo como los apóstoles, el propio registro que hace Lucas en el libro de los Hechos, están destacando esto que tú señalabas, la importancia de la Escritura. La Escritura es fundamental. Si yo voy a compartir cualquier cosa que va a satisfacer la inquietud humana respecto a lo eterno, no puedo ir con teorías o con solo una experiencia. Mi experiencia va a ayudar, pero no puedo ir solo con mi experiencia. La autoridad de la Escritura debe también estar firmemente establecida. Y por eso la respuesta de Jesús lo conduce a este hombre en esa dirección. Pero ciertamente Jesús ahora va a iluminar también esta declaración de las Escrituras con este relato. Porque el hombre ahí está colocando su siguiente excusa. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Claro, muchas veces nosotros nos encontramos también hoy día en que aceptar un cuerpo de creencias, un cuerpo de ideas bíblicas, de conceptos bíblicos, no es tan difícil. De hecho, uno puede articular, juntar estas ideas y presentarlas con una lógica que hasta un menor, un adolescente puede entender, así como una persona de cualquier estrato social. La dificultad, el desafío está en poner en práctica, en poner en práctica. Tú hablabas de ser congruentes y creo que aquí en el texto bíblico de Lucas capítulo 10 encontramos un desafío que yo quería primero señalar la parte positiva, es decir, vamos a entregar algo que es del Señor y que está teniendo sentido en mi vida. Partimos con eso, pero ahora, ¿cómo lo pongo en práctica en el día a día, cuando voy al súper a comprar, cuando me traslado, cuando me encuentro con una situación con un vecino, con un amigo, con un familiar? ¿Cómo vamos poniendo en práctica? Y esta cara opuesta entre aquellos judíos o hebreos y también aquí los de Samaria coloca en jaque a
a este hombre que conocía mucho del texto bíblico. Lo coloca en jaque porque en realidad el Señor dice, bien has respondido, ¿quién es mi prójimo? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ha respondido correctamente. Él le dice, haz esto y vivirás. Frente a la gran pregunta que había hecho. La ¿Cómo heredar la dificultad vida? para nosotros, y tal vez remontándonos a lo que ya habíamos visto en Jonás, 2 lecciones atrás. Jonás también tenía esta lucha, ¿quién es mi prójimo? Para él, el prójimo no eran los de Nínive. Ellos no eran personas gratas para él. No eran personas a las cuales él alegremente iría a llevar el amor de Dios, como es esta gran máxima aquí. Amar a Dios y a los demás como a uno mismo. Criterios bajo los cuales uno puede estar en armonía con la salvación que Dios nos regala. Así que este hombre está viéndose entre la espada y la pared, entre una buena teoría que lo ha acompañado, que le ha brindado cierta seguridad, pero que lo ha dejado marginado de otros que necesitan conocer a este Dios. Él tiene una aproximación de Dios en base a las Escrituras y eso es correcto. No podemos hallar a Dios pensando hallarlo con nuestras ideas personales. Vamos a llegar a un concepto totalmente equivocado de Dios y podemos tal vez autoengañarnos y decir, no, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Pero descríbeme ese Dios. Es un Dios formado a imagen y semejanza de nosotros mismos. Las Escrituras nos evitan ese peligro. Nos muestran claramente cuál es la revelación que Él ha dado respecto a sí mismo. Pero ahora viene este desafío de cómo poner en práctica esto respecto a quienes nos rodean, a quienes necesitan recibir también no solo palabras, sino también ahora acciones que estén en conformidad, en armonía, que sean congruentes también con esas palabras. Y por lo tanto, este hombre ahora debe escuchar muy atentamente una historia que, queridos amigos, para no ver interrumpido nuestro repaso, vamos a ver con mayor calma después de esta breve pausa. Así que guarde ahí esas ganas de conocer esta historia, tal vez ya la conoce, para después de esta muy breve pausa. Queridos amigos, antes de ir a este relato, tal vez conocido, que es el relato del buen samaritano, quisiéramos justamente saludar a esta buena gente, amigos del canal Nuevo Tiempo que acompañan la transmisión de este programa Lecciones de la Biblia. Manuel Lucero, él nos comenta, gracias por el comentario de la lección, que Dios los bendiga siempre. Los escuchamos desde Lansing, Michigan, estado de Michigan, allí en Estados Unidos. Muchas gracias, Manuel, por tus amables saludos. Francisca Rivera, desde Barcelona, España. Soy fiel oyente del programa de Escuela Sabática. Dios sigue usándolos, su trabajo espiritual, muy lindas enseñanzas. Muchas gracias también, amiga y hermana Francisca, a la distancia. Carlos Peraza, Dios los bendiga cada día. Los saludo desde Copán, Ruinas, Honduras. Fidencio Medina, saludos, gracias por estas lecciones. Muchas gracias también, Fidencio, por acompañarnos. Claudia no nos brinda su apellido, solamente Claudia ahí. Excelentísimo repaso de la lección, me sirvió mucho para mi vida espiritual. Abrazos y cariños para ambos, Iglesia Barrio Norte de Concepción, cerquita, relativamente cerca de donde estamos aquí en los estudios de Nuevo Tiempo, tal vez 1 hora de distancia. Gracias también por extendernos esos saludos. Y finalmente, Gloria Pérez, que nos saluda de Entre Ríos, Argentina. Muchas bendiciones para usted igualmente. Queridos amigos, así es la familia de Nuevo Tiempo, gente que en diferentes lugares, ocasiones y horarios también puede reunirse en torno a la palabra de Dios.
Estábamos viendo justamente que hacia allá dirige la atención Jesucristo frente a esta pregunta: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no nos ha dejado a oscuras sobre este tema, pero ahora cuando nos toca vivir esta realidad de la salvación, se introduce este concepto no solo de Dios, sino también del prójimo. Y aquí está esta idea, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Que este relato del buen samaritano justamente nos viene a aclarar. Cortito, ¿cómo es este relato del buen samaritano? Desde el texto nosotros vemos una historia que parece muy normal. El texto señala que comenzó a descender esta persona de Jerusalén, entendiendo que la ciudad estaba en un alto, ¿cierto? En un monte, comienza a descender y los historiadores relatan de que este camino era peligroso y generalmente se hacía en grupos, tanto cuando se subía a adorar o cuando la gente transitaba en su diario vivir. ¿Por qué? Porque en alguna de esas curvas, en alguna de esas esquinas, siempre alguien trataba de sacar provecho de una manera no muy noble, ¿cierto? Generalmente eran ladrones. Entonces, el relato hasta ahí no sorprende a nadie. El relato es común. Seguramente la gente que escuchaba a Jesús, en este caso, este erudito de la ley, sabía y había hecho este recorrido. Él sabía seguramente dónde estaban las curvas peligrosas, dónde solían colocarse aquellos hombres. Pero hasta ahí iba todo bien. Pero dice el texto en el versículo 32, del mismo modo, voy a leer desde el versículo 13. Por ese camino pasó también un sacerdote y viendo al herido, se pasó al otro lado. Es decir, Versículo 31. versículo 31, sí. Capítulo 10, versículo 31 dice: por ese camino pasó también un sacerdote y viendo al herido se pasó al otro lado. Del mismo modo que el sacerdote obró, un levita, cuando llegó al lugar y vio a la víctima, dice, hizo lo mismo. Ahora, lo interesante de estas dos personas que son descritas es que eran personas religiosas, personas que todo el mundo podía identificar cuando hablaban, cómo se vestían, y todos eran asimilados como personas que guardaban, ¿cierto?, los mandamientos, la ley de Dios. Lo sorprendente viene luego, cuando habla del otro personaje, dice, pero en versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, al ver al herido, sintió gran compasión por él. Primero, sintió compasión. Segundo, dice, se acercó. Luego dice, vendó sus heridas, puso en ellas aceite y vino. Y luego, dice, subiéndole a su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Y como si todo eso no bastase, dice que al día siguiente, al partir, el samaritano sacó 2 monedas y se las dio al mesonero y le dijo, cuida de él, yo te pagaré todo lo que gastes de más cuando regrese. Nosotros vemos aquí una contradicción de lo que se espera versus lo que pasa en realidad. Se espera de nosotros hoy día, que quienes tenemos una fe, quienes somos temerosos de Dios y de los que Él tiene como preceptos para nuestra vida, que tengamos compasión, que tengamos actitudes que vayan de acuerdo a los principios de misericordia, de bondad. De hecho, la expresión que dice aquí, que al mirarlo sintió compasión, dice. A ver, voy a llegar al versículo 33. Cuando 33. Lo vio, tuvo compasión. Esa expresión, casi la misma expresión se utiliza cuando Jesús ve a la multitud tan necesitada. Este hombre, no teniendo la misma fe de este intérprete de la ley, teniendo muchas diferencias, estaba dejando un ejemplo para él, pero también para nosotros a través del tiempo. Nosotros somos invitados a tener compasión y de compartir con los demás lo que Él nos ha entregado.
Y aquí entonces viene la pregunta de Jesús cerrando allí, versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Así que vuelve a desafiar a este intérprete de la ley con otra pregunta. Primero, ¿qué lees en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y Jesucristo lo felicita, respondió bien. Ahora veremos si será capaz de responder correctamente aquí. El versículo 37, el intérprete de la ley respondió, uno esperaría el samaritano como respuesta, pero era tanta la aversión entre judíos y samaritanos que él no se pudo permitir mencionar siquiera el nombre, ¿ya? Así era el distanciamiento, el odio que había entre estos dos pueblos, que eran vecinos aún así. Así que el intérprete da la respuesta más larga, aunque no deja de ser correcta. El que tuvo misericordia de él. Porque hasta decir la palabra samaritano le molestaba. El que tuvo misericordia de él. Y por lo tanto, ahora este hombre, aunque odiado y despreciado, se yergue como ejemplo para este intérprete de la ley. Porque Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Por lo tanto, el ser prójimo, incluso en este relato, tiene que ver con el rol activo que yo tomo respecto a esa persona que necesita. Y aquí es donde se nota una idea. Yo me acuerdo cuando estaba de capellán y llegaba el momento de la licenciatura de los cuartos medios. Estaban terminando su enseñanza media, muchos ya soñando con que iban a estudiar en la universidad. Y había una situación típica en las graduaciones, en la licenciatura, en donde pasaba el alumno para recibir su diploma y se mencionaba tal vez en una frase, algo que lo caracterizaba. Y no sé si ya era un cliché o sencillamente ya no sabían qué decir respecto a algunos, pero había una frase que se repetía, amigo de sus amigos. Es muy fácil ser amigo de quien a su vez me retribuye esa amistad. Es muy fácil tratar bien a quienes me tratan bien. En el caso de este relato, ser prójimo va más allá. Este hombre que había sido asaltado, golpeado y dejado casi por muerto, no tenía cómo retribuir, no tenía cómo compensar ni pagar de vuelta aquello que este samaritano invirtió en él. Invirtió su tiempo, puso en peligro su propia vida porque se detuvo en un camino peligroso. Puso de su dinero, como tú bien leías, e incluso comprometido a pagar lo que hiciera falta si los gastos eran mayores. Este samaritano no pensó en nada de eso. Pensar en el otro siempre involucra que hay ciertos sacrificios que nosotros debemos hacer y que son más que solo un ensayo racional. Tienen que ver con lo que en concreto tenemos que hacer. Hay una idea que está dando vuelta en mi cabeza hace unos minutos ya, y es que cuando realmente amamos al Señor, cuando realmente nos encontramos con Él, cuando tenemos una experiencia personal, que hemos venido desarrollando esa idea también en las lecciones pasadas, que es muy necesario. Toda esta experiencia, este conocimiento de Dios, nos impulsa, nos empuja, no naturalmente hacia donde debemos, o sea, nos debe empujar hacia las personas, pero allí en el interior nuestro pasa algo que generalmente o nos quedamos estáticos o nos vamos hacia otro lugar. Entonces, el texto y la manera en que el Señor va hilando la experiencia con este hombre, va mostrando, ok, este es el orden. Primero conoce al Señor, llega a amarlo, y luego comparte eso mismo con otros. Tú señalaste muchos detalles que son interesantes. Ni siquiera pensó, ni siquiera utilizó una expresión de aquel que no consideraba cercano, que no consideraba de la familia, de la fe, podríamos decir. Entonces a mí me hace hoy día reflexionar en que para mí muchas veces
sencillo amar al que, y tomándome de esta experiencia que tuviste en la licenciatura, para mí es sencillo mostrar bondad, no solo mostrar, sino que dedicar tiempo para estar con alguien que es agradable para mí o que yo estimo. El desafío está en hacerlo cuando esa persona puede ser un desconocido o cuando esa persona no me agrada. ¿Cómo llevo esto a la iglesia? ¿Cómo ahora, desde la experiencia personal, desde lo que estamos viviendo, de cómo estamos aterrizando los principios bíblicos, cómo lo llevamos a la práctica en el día a día, pero también en la iglesia? Sobre quién estamos pensando hacer el bien. Y cuando pensamos en hacer el bien, no es natural. Y vamos en contra de la corriente. Entonces, llegar a amar a las personas... No es natural, y estoy de acuerdo contigo, pero como todo que se ejercita, se nos comienza a internalizar esa práctica. Estoy de acuerdo, no es natural. Nadie despierta en la mañana pensando inmediatamente en el otro. Más bien empezamos a pensar primero en satisfacer nuestras necesidades más básicas, lo que es muy propio. O sea, la autopreservación es algo que todo el mundo posee. Pero pensar en el prójimo involucra, más allá de mi espacio, de mi entorno, de lo que me resulta tan natural y obvio que es amarme a mí mismo, bueno, pero bajo ese mismo parámetro yo debo ahora de extenderme al otro. Y como tú decías, no es natural eso, pero se puede ejercitar. Y por eso Jesucristo deja el desafío. Ve y haz tú lo mismo. Y prójimo entonces es todo aquel que necesite mi ayuda. Este hombre necesitaba desesperadamente ayuda, si no moría ahí. Y por lo tanto, puedo yo constituirme en el prójimo de este que me necesita. Tenemos que mirarlo al revés. No es tanto, él es mi prójimo porque él necesita mi ayuda. Eso es correcto. Pero más adecuado es, yo debo ser prójimo porque puedo ayudar. A veces no siempre acertaremos, a veces ofrecemos una ayuda que nos parece la necesaria, mientras que la necesidad más urgente puede ser otra. Podemos cometer ese error, pero si nos vamos a equivocar, que sea por lo menos intentando. En el camino podemos tal vez descubrir que si yo pensaba que lo estaba haciendo excepcionalmente bien porque le estaba dando dinero a alguien, pero tal vez lo que esa persona más necesitaba era que alguien lo escuchara, le dedicara tiempo. Tal vez lo descubro eso al andar de un tiempo, de unos días o en la medida que lo conozco. Pero es preferible equivocarse intentando ser prójimo para aquel que necesita ayuda. Podríamos decir entonces que si yo tengo el deseo, la intención de poder servir, de cumplir algún propósito en mi vida, pensando quizás en mi vida cotidiana, pero también en la vida eclesiástica, que forma parte de todo lo que un individuo que es creyente o que es adventista, en este caso, hablando más directamente, entiende que es una responsabilidad, un deber, ¿cierto? Tenemos que partir por esta idea básica de ejercitar, como mencionabas, ese amor que quizás no es natural, pero comenzar a ejercitarlo. O sea, si yo tengo la intención de servir, tengo que aprender a amar. Qué tremendo desafío, porque eso significa desprenderse muchas veces de sus propios intereses. Entonces, no hay una similitud quizás tan... quizás hay muchos ejemplos que podemos colocar en realidad, pero cuando uno piensa en el matrimonio, cuando uno piensa en la familia, naturalmente uno comienza a desprenderse y allí uno empieza a ejercitar en su diario vivir. Quizás cuando uno está en un rol de dependiente de un padre, de alguna institución educativa, entiende que los demás están prestándonos esas cosas, ese tiempo, ese conocimiento. Pero luego que se adquiere cierta independencia y uno va creciendo,
en su vida, pero también esto en la experiencia con la fe, va comprendiendo que tiene que tener el ejercicio de entregar a otros. Hay un elemento que si bien no se destaca, digamos, en lo que es la guía de estudio, pero justo después de este relato viene la ocasión en donde Jesús va a la casa de María y de Marta, hermanas de Lázaro, un amigo muy cercano de Jesús. Y la verdad es que el ideal se cumple muy bien de ser prójimos, estos tres hermanos, respecto a Jesús. Atienden a Jesús, reciben a Jesús. La que más se destaca en esto es Marta, que se afana de que no falte nada, que el alimento sea abundante y rico, bien preparado. Pero hay un detalle que no nos podemos olvidar, y es el ejemplo también de María. María, sentada a los pies de Jesús, escuchaba las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, se forma un equilibrio que es muy necesario aquí, porque Jesús le responde a este maestro de la ley: ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cómo las lees? ¿Cómo las entiendes? Luego le da un gran ejemplo de servir al prójimo, pero cierra este episodio el ejemplo de Marta y María, en donde deben estar equilibradas estas dos cosas. Alguien podría decir muy bien, si la vida de quien está viviendo la experiencia de la salvación es servir al prójimo, muy bien, entonces desde que me despierte hasta que me acueste yo voy a estar ayudando a los demás, pero tal vez descuidando el estudio de la palabra, eso de estar a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. Por lo tanto, el episodio que sigue nos entrega un equilibrio también muy necesario. Porque alguien podría decir, bueno, yo no me voy a pasar todo el día leyendo la Biblia. Yo voy a salir a ayudar, y voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer. Pero también necesitamos tiempo para aprender a ser, aprender a entender quiénes somos delante de Dios. Y ahí está el ejemplo también entonces de María, y Jesús vuelve a colocar esas prioridades en el orden necesario. Hay algo que era necesario, esa buena parte la cual no le será quitada, y esa la ha elegido María. Y por lo tanto, que los afanes no nos aparten también de la base. Guarda esa idea, yo sé que algo me quieres decir, pero vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos, y ya regresamos junto a ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigos, es un gozo poder encontrarnos una vez más en tu programa Lecciones de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración? ¿Cómo debes orar? La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio llamado Dios me oye. Aquí encontrarás la respuesta a esa pregunta y a muchas más. Para solicitarla, solo debes escribir un mensaje al número que está apareciendo aquí en pantalla y la haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Que el Señor te bendiga. Gracias, queridos amigos, por permanecer junto a nosotros. Animarlo, como siempre, a que se ponga en contacto. No deje pasar esta oportunidad para ser un alumno, un estudiante de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Recuerde, en la comodidad de su hogar, sin costo para usted, puede recibir estas valiosas lecciones, estos materiales hermosos que llegan a usted gracias a los ángeles de esperanza. Así que póngase en contacto y sea usted también alumno de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Cerrábamos el bloque anterior viendo justamente este relato que continuaba y había una ideita ahí que yo sé que la quería señalar ahí, pastor. Compártela ahora sin problema con nuestros amigos. La verdad es que la Biblia es tan clara en este sentido de que hay un orden. Se hilaron varias ideas, pastor, que usted señala allí, la importancia del quehacer, pero también la importancia de estar a los pies de Jesús, en el ejemplo allí de estos tres amigos. Jesús nos señala también aquí en este mismo episodio de que hay un orden, hay una lógica. Y cómo nos dice hoy día que debemos respetar este orden, o sea, debemos pasar tiempo con el Señor. Es claro. Ahora, ¿quién es mi prójimo? ¿Habrá alguna distinción de idioma, de color, de raza? Nosotros entendemos que
toda otra persona tiene que ser beneficiario de esa experiencia y esa relación con el Señor. A mí me gusta pensar quizás en un texto que aquí puede ayudarnos a refrescar otras ideas para complementar, que se encuentra allí en Santiago, capítulo 2, versículo 15 y 16. Voy a leer desde el 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos bien y alimentaos, pero no les dais lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve eso? Aquí, en esta epístola, encontramos la claridad que venimos tratando de resaltar, ¿cierto? Que primero en esta lógica viene el estar con el Señor, pero luego poner en práctica, o sea, atender la necesidad puntual de aquel que requiere cosas específicas. A veces no solo tenemos que hablar del amor de Dios, tenemos que mostrar el amor de Dios. En una zona extrema donde nos tocó pastorear, en una visita, encontré en esa visita y en las siguientes visitas, porque era de ir varios días a ese mismo lugar, porque no era tan fácil llegar, allí en el archipiélago de Chiloé, y quizás si hay algún hermano que hoy día tiene la posibilidad de conectarse al canal Nuevo Tiempo o escuchar este mensaje, podrá entender que alguien que viene de afuera se va encontrando con realidades que uno no conoce, y algunas de las personas allí de una isla en específico, era una isla que estaba bastante atrasada en su desarrollo. No habían calles, solamente había un camino principal, y llegar hasta las casas no era fácil. Por lo tanto, uno andaba siempre con una mochila o un bolsito cómodo, ropa cómoda. Y en esas primeras visitas me di cuenta de que uno no podía llegar a la casa de alguien, a pesar de que no fuera de la misma fe, a pesar de que incluso muchas de esas personas ni siquiera me conocían, sin por lo menos llevar un paquete de galletas y dejarlo allí como un gesto, como no solo de buena costumbre o de una amabilidad que es forzada, sino como algo que pueda servir. En la época de invierno, que fue una de las primeras veces que fui, en pleno invierno, el mes de julio, los pocos animales desaparecían o morían de hambre. Y a veces lo que estaba allí era una papa cocida para compartir. Y uno va aprendiendo que dependiendo donde uno esté, donde uno tenga que desarrollar su fe, tiene que tratar de adaptarse y de hacer cosas prácticas para ayudar a las personas. Eso es un extremo. Hoy día podemos dar otros ejemplos, pero en realidad, ¿de qué le sirve? Dice aquí Santiago. ¿De qué le sirve si no atiendo lo más inmediato? Cuando pienso en, por ejemplo, Pedro y Juan que van al templo y está este hombre lisiado y él está estirando su mano esperando recibir una moneda, los apóstoles son muy honestos. No tenemos dinero. No tenemos dinero. Muchas personas dicen, no, yo necesito, para resolver casi la mayoría de los problemas que tengo, dinero, necesito dinero. A veces como cristianos no tenemos el dinero, pero podemos, al igual que Pedro y Juan, pero lo que tengo te doy. Y eso que tenemos es la riqueza del Evangelio, que puede traducirse tal vez en, como mencionábamos en el bloque anterior, tiempo dedicado para escuchar, para orientar, para prestar un oído a alguien que necesita hallar orientación. En ese saludo tan rápido, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. ¿Cuánta gente queda todavía anhelando? ¿Será que alguien va a escuchar lo que me está pasando? Con tal de que me escuchen, de poder desahogarme. ¿Cuánto bien hace eso? Otra cosa tal vez,
no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. A veces nos encontramos con alguien, nos cuenta sus problemas y le digo, voy a orar por ti. Y nos vamos. Y yo me pregunto, ¿qué nos habría impedido ahí, en ese momento, ya orar con la persona? Dedicar un tiempo. Yo he tratado de ponerme eso como desafío. No es algo que se me haya ocurrido a mí. Yo ya escuché a otro pastor antes que mí decir, no digan, voy a orar por ti. Oren con la persona. E incluso algunos podrían cuestionar, ¿y de qué sirve orar si la persona está con hambre? Pero si no tengo cómo satisfacer esa necesidad material, porque tal vez en ese mismo momento yo también estoy padeciendo de necesidad, pero de lo que tengo te doy, como dijo Pedro y Juan camino al templo. Tenemos cómo satisfacer necesidades si estamos atentos a identificarlas, pero a veces ni para eso tenemos tiempo. Quizás ahondando en otro, desde otra mirada y otras experiencias, podríamos decir que hoy día la sociedad tiene muchas instancias donde se puede prestar una ayuda social al prójimo. Y sobre todo la juventud, ¿cierto? Que tiene el deseo, porque hoy día hay un gran movimiento de voluntariados de distintas naturalezas. Y es cosa de recordar algunos episodios más próximos, las lluvias, los incendios, los terremotos, y uno ve una cantidad de personas y principalmente de jóvenes que sirven. Y que quieren hacer algo, marcar una diferencia. Exactamente, pero lo que marca una distinción entre solamente atender esa necesidad puntual es quizás en esta lógica que veníamos mencionando de que vamos a compartir la necesidad puntual, pero intencionadamente también vamos a entregar lo que el Señor tiene para estas personas. Que no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que una de las mejores maneras también de hoy día cumplir la misión, predicar el Evangelio, es a través de una ayuda social, una obra médica. Aquí tenemos muchas instancias donde la iglesia promueve, no sé, quiero pensar en aquellos operativos sociales, en aquellos impactos en alguna comunidad. La gente que junta recursos durante todo un año para ir a un lugar específico y entregar no solo recursos, porque a veces es fácil hacer abrir una cuenta y generar un ahorro, o a veces recolectar cosas puntuales, pero nosotros marcamos y tenemos que marcar una diferencia en que no solamente llevamos el alimento, no solamente llevamos los peces y los panes, sino que tenemos que llevar el mensaje distintivo como un regalo también, pensando en ese amor altruista que nos invita a tener el Señor. Hay muchas ONGs que hacen labores invaluables, o sea, que construyen casas, cosas que de pronto la iglesia no está en condiciones de ofrecer de manera inmediata o en una gran escala. Pero como tú decías, hay un aspecto diferenciador que junto con la ayuda social que la iglesia sí puede desarrollar, no puede quedar ausente. En esto de amar a Dios y amar al prójimo tiene que haber una estrecha relación. Hay un pasaje que está aquí en Primera de Juan, capítulo 4, allí los versículos 20 y 21. Tal vez podemos leer desde el 19. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Por lo tanto, cómo yo trato a los demás es tal vez un muy claro termostato, me muestra mi condición espiritual en relación a Dios. Si yo no soy capaz de amar a mi prójimo, significa que mi definición de amor y mi concepto de Dios está en bancarrota. Hay algo que está fallando ahí. Y a veces uno no entiende por qué ando mal, por qué la vida no le hallo tanto sentido aquí y acá. Y es porque eso que es trascendente, eso que es más grande que yo, que le da significado a mi vida y que es Dios, lo he perdido de vista. Y lo puedo recuperar
en cómo trato a los demás. Y a veces ese nexo no lo conozco, no lo he explorado. Y en estos textos que hemos visto nos damos cuenta de que Jesucristo fue explícito en mostrar que hay una íntima relación entre nuestra relación con Dios, que tan bien nos hace, con el trato y el compañerismo con los demás. Tenemos que ser capaces de conectar el conocimiento de las Escrituras con también la capacidad de poder identificar las necesidades de las personas y adquirir las virtudes, las habilidades para poder hacer llano, para acercar todo esto a aquellos que están próximos a uno. Creo que es un tremendo desafío que nos presenta la guía de estudio esta semana. Cómo hacer práctico esto que hemos ido aprendiendo. Pensar en el otro más que en uno mismo. Hay una frase muy conocida, muy coloquial quizás, pero es colocarse en los zapatos de otro, es decir, generar una empatía real, un entendimiento real de lo que está viviendo el otro y de la necesidad que tiene. Y para quienes mantenemos esta fe, tenemos que conectar, hacer un todo, no podemos separar. Es un mensaje integrador. Así es. ¿Le parece que oremos, pastor? Sí, nos dirige, por favor. Querido Dios, gracias por lo que hemos repasado durante esta semana. Permite, Señor, que podamos ser no solamente prácticos, sencillos para compartir tu palabra, sino que también, Señor, con una disposición que proviene de ti, que es impulsada por ti, podamos llegar a atender necesidades puntuales de nuestros amigos, de nuestra familia y de aquellas personas que quizás no están a nuestro alcance al diario vivir, pero que quizás con algún proyecto misionero, con algún proyecto social, debemos tratar con tu fuerza, con tu sabiduría, Señor, de entregar con claridad de que tú estás para ellos en todas las circunstancias. Danos el poder para poder conectar estas ideas que hemos repasado en nuestra vida cotidiana. Lo suplicamos por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y queridos amigos, queda el desafío y desde luego la habilitación que viene desde lo alto de nuestro Padre Celestial, que con su amor podamos también compartir amor. Será hasta el próximo capítulo, aquí en Lecciones de la Biblia.